Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, con buena música, con recomendaciones culturales que permitan de una manera definitiva empezar a cultivar las semillas del criterio. Criterio, que es lo que necesitamos para que los políticos no nos engañen. Criterio, que es lo que necesitamos para poder transformar realmente la situación de crisis que vive nuestro país. Criterio, esa defensa importante, poderosa, maravillosa, que le da a nuestros hijos y a nuestra familia la libertad del pensamiento. Y la noche de hoy, en nuestro programa número 293, estaremos disfrutando de la poesía y de la vida de uno de los grandes escritores venezolanos. Me refiero al gran Cruz Salmerón Acosta, el solitario de Manicuare. Estaremos compartiendo algunos apuntes de mi amiga muy querida María Cristina Solaeche Galera sobre este poeta y leeremos algunos fragmentos de su poesía. Espero que sea de su agrado el programa de esta noche y que ustedes puedan disfrutar, bueno, de este momento que incitamos para compartir sobre la literatura venezolana. Escríbanos un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram, para que nos acerquemos más y podamos conocer sus opiniones. Díganos de qué parte del país nos están escuchando y qué temas les gustaría que tratáramos en el futuro de nuestro programa. El poeta Cruz Salmerón Acosta, Cruz María Salmerón Acosta, nace en las áridas y salinas costas cumanesas del oriente venezolano el 3 de enero del año 1892 en Guarataro, estado Sucre, en nuestra queridísima Venezuela. En una ensenada a pocos pasos del mar y a unos centenares de metros de Manicuare, ese pueblo que lo adoptaría para siempre. Bueno, ese Manicuare y ese espacio es una prolongación de Araya a las orillas del Golfo de Cariaco, desde donde se divisa la ciudad de Cumaná, la capital del estado Sucre. Guarataro, un pueblo muy pobre, colmado de soledad, pescado y sal, donde las piedras son de ceniza y cal, las aves silenciosas y grisáceas y la vegetación escasa y espinosa. En una época de guerras internas y de autoritarismo institucionalizado, durante el cruel y dictatorial gobierno de Juan Vicente Gómez, este jovencito, este niño, este muchachito crece y se convierte en el gran poeta que llegó a ser. Allí en este espacio transcurre su infancia, donde a las orillas del agua o en el mar adentro, entre botes, peces y atarrayas, un niño y un adolescente que nació en el mar y un hombre a quien le encalló el mar en la sangre, se definieron para siempre.
un torturado poeta, víctima del mal de Hasem, es decir, de la lepra, dolencia que lo consume desde su plena juventud hasta la edad de 38 años, cuando muere. Desde la niñez, Cruz Salmerón Acosta se adueña del afecto de su pueblo, que lo sabe comprender en los juegos de cartas, caída y truco aprendidos de su madre, a los que es tan aficionado. Sus cantos de malagueñas y corrillos en las fiestas de Cruz de Mayo y, por supuesto, sus poemas. De boca de Mano Catire, folclórico personaje de Manicuare, escucha cuentos y leyendas. Él lo lleva de su mano a los pueblos de los vigías sobre las colinas que bordean al Golfo. Le enseña sobre las peripecias de la pesca, el manejo del arpón, el canalete y el anzuelo, el garapiño y el remo, a manejar el timón, a tejer redes y lanzar atarrayas. La casa de los Salmerón Acosta está en la que hoy es la calle Arismendi, llamada por el pueblo la calle Margariteña, rememorando su pasado histórico, bordeando al río y terminando en la boca del monte. Allí, de niño, estudiaba sus primeras letras como pupilo de las maestras Carlota y Petra González, y después en la Piragua Santa Ana logró llegar a Cumaná, muy lejos de su terruño Manicuare y sus alrededores, hoy día a 2 horas en un difícil periplo terrestre, quizás más por las alcabadas. Bueno, llega a Cumaná, como les digo, en esa piragua, en la Piragua Santa Ana, para realizar sus estudios en la escuela de Pedro Luis Cedeño, en Toporo, calle de Cumaná, hoy conocido como calle de los Telares, calle Cantaura o calle Cedeño. Los últimos grados de sus estudios los cursa en el Colegio Nacional de Cumaná y logra culminar la primaria a los 12 años, en el año 1904. Estudia la secundaria en el Colegio Federal, hoy Liceo Antonio José de Sucre, a cargo de don José Silverio González, y allí obtiene el título de bachiller en Filosofía y Letras en septiembre del año 1910 a los 18 años de edad. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió de un niño que habitaba, que pescaba, que era una especie de confluencia almática con el mar, a un hombre de 18 años que obtiene su título de bachiller. Imagínense en ese 1910 obtener el título de bachiller. Era casi como tener un doctorado, era el más alto de los escalafones académicos a los que cualquiera podría haber aspirado. Pero él no se quedó allí, siguió aspirando a crecer su educación y así en ese mismo año, en 1910, ingresa a cursar Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Y ya en 1911, a los 19 años de edad, escribe su primer soneto, titulado Cielo y Mar, cargado de gran intuición y una fuerte premonición. Les voy a leer apenas un fragmento de este maravilloso soneto y dice lo siguiente. Al extinguirse el último celaje, copio en mi alma el alma del paisaje, azul del ensueño y verde de la añoranza, y pienso con oscuro pesimismo que mi ilusión está sobre un abismo y cerca de otro abismo mi esperanza. Maravilloso texto realmente, que se lo dedica a su compañero, a su entrañable amigo, el insigne poeta José Antonio Ramos Sucre, su paisano, contemporáneo, condiscípulo y compañero en la poesía y también en la tragedia, porque Ramos Sucre fue uno de los poetas que más sufrió, ¿no? Terminó suicidándose muy lejos de sus tierras.
de esta época es una de las pocas fotografías que deja Cruz Salmerón. En ella puedes ver a un joven muy bien parecido, de facciones fuertes, abundante cabellera oscura y con un traje muy, pero muy elegante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna fotografía o esta fotografía de Cruz Salmerón Acosta, aquel perfil verdaderamente interesante que se presenta en la fotografía. ¿Conocían ustedes la poesía, los poemas, los sonetos del gran Cruz Salmerón Acosta? Me gustaría saber de sus opiniones. Por favor, escríbeme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, que son nuestros medios para ponernos en contacto, para conocernos, para estar más cerca cada vez. La poesía venezolana necesita que trabajemos todos por ella y que la redescubramos y que seamos capaces de entender el valor que tienen nuestros pensadores y las acciones que cada uno de ellos en su vida realizaron. También son parte de la historia e identidad de nuestra nación. Así que la verdadera épica que deberíamos resaltar es la épica civil, la épica de transformación de la realidad que ha hecho de cada uno de nosotros parte de un complicado rompecabezas, el rompecabezas de la actualidad. Ese rompecabezas que intenta a veces de verdad rompernos la cabeza con cosas indecibles, impronunciables, pero que nosotros debemos de esforzarnos por hacer cada día más poética, más ancha para el alma y más posible para nuestras verdades y realidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente de 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Pero no olviden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597, 672-3597, para que podamos estrechar esta relación de amistad que tenemos y hacer que la literatura venezolana llegue muchísimo más lejos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Hey everyone, it's me, Drew Afwalo, host of the Comment Section Show. Come join me and one of my iconic special guests every week on the show as we dive into the dreaded comment sections of our tagged videos and take down the most terrible men on the internet, period. Somehow, they won't go away no matter what I do, no matter how incredibly awful and mean I am to them, but I don't mind doing this work. In fact, if I'm being honest, I think it's God's work. So make sure y'all follow me on Spotify or wherever you get your podcasts for new episodes every Wednesday. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche compartiendo parte de la biografía, algunas notas de nuestra queridísima María Cristina Solaeche Galera sobre el escritor venezolano Cruz Salmerón Acosta y este pequeño folleto de su serie de poesía venezolana dispersa y permanente titulado El solitario de Manicuare.
Ustedes podrán, acercarse al blog de María Cristina Solaeche, quien, lamentándolo mucho, ya no nos acompaña entre los vivos, pero dejó un blog maravilloso que es mariasolaeche.wordpress.com, donde se encuentran todos sus ensayos y buena parte de sus poemas. Vamos a seguir compartiendo entonces parte de la biografía de este espléndido poeta venezolano del oriente venezolano. Si ustedes conocían a Cruz Salmerón Acosta, háganmelo saber con un mensajito de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. El amor vital, ese amor que le marcó desde la juventud al gran Cruz Salmerón Acosta, fue Conchita Bruzual Serra, una mujer nativa de Cumaná a la que él llamaba Cordera, y para ella son la mayoría de sus emocionados poemas de amor. Ahora vamos a leer un fragmento del poema que se titula Mirándonos. El colibrí de tu mirada riela sobre el agua enturbiada de mis ojos, y de tus célicas mejillas vuela un crepúsculo rosa de sonrojos. Hilo por hilo la ilusión devana y urde sueños en fina filigrana, la araña de mi vaga fantasía, porque cuando me miras y te miro, sale volando tu alma en un suspiro y embriagada de amor cae en la mía. ¿Qué les parece? Así también, en el poema que se titula Advenimiento, dice estos siguientes 3 maravillosos versos. Yo la miro perderse entre las flores, y con la voz de todos los amores voy a llamarla, pero me da miedo. Imagínense ese amor tan profundo, ¿no? Que sentía Cruz Salmerón Acosta por esta Conchita Bruzual Serra. Y al mismo tiempo pensemos que el motivo de la muerte y de la soledad de Cruz Salmerón Acosta será esa terrible enfermedad, la lepra, que lo alejará de todo. Pueden ustedes empezar a atar los cabos de la tragedia personal de este maravilloso poeta. Cruz Salmerón Acosta colaboró en varias publicaciones, sobre todo las publicaciones más interesantes de su época. Colaboró en El Satiricón, en la U, en Claros del Alba, en la revista Élite y en la revista Renacimiento. Estas en la ciudad de Cumaná. También publicó poemas y textos en El Universal y El Nuevo Diario, en la capital, en Caracas. En el año 1912, a los 20 años de edad, estudiando el segundo año de la carrera, comienza a sentir dolencias en los brazos y adormecimiento en las manos. Acude a los médicos Felipe Guevara Rojas, para la época rector de la Universidad Central de Venezuela, y a Juan Iturbe, quienes lo examinan detenidamente. El diagnóstico es fatal, crudo, doloroso. El poeta ha contraído el que la Biblia llama inmundo mal, el mal de los malditos, la lepra. Y ser leproso es exponerse al asco y al desprecio, a que su propio pueblo lo execre con gestos de repugnancia y terror al contagio. Le aconsejan los doctores regresar rápidamente a sus tierras y esconderse antes que las autoridades sanitarias lo aíslen forzosamente, condenándolo al degredo. Isla del Lago de Valencia, donde funciona un hospital para enfermos contagiosos y un penitenciario. Según testimonio de su amigo Dionisio López Orihuela, Cruz Salmerón no se rinde inmediatamente, sigue estudiando y así completa 2 años de la carrera
hasta el año 1913, cuando cursando el tercer año, el dictador Juan Vicente Gómez clausura la Universidad Central de Venezuela y el poeta forzosamente regresa a su pueblo. El abanico de la tragedia ya se ha desplegado en su vida. Una hermana llamada Encarnación muere al siguiente día de su regreso al pueblo. Su hermano Antoñico es asesinado por un jefe civil del pueblo y el poeta, que aún no muestra los estragos de la enfermedad, afrenta esta muerte y lo encarcelan en Cumaná, sufriendo durante un año y enfermo los rigores del presidio de ese entonces. Imaginen esa Venezuela terrible, ¿no? Esa Venezuela que tan bien describe el gran historiador venezolano Ramón J. Velázquez cuando analiza el liberalismo amarillo y analiza a Gómez. Esa Venezuela de la estulticia, esa Venezuela de la ignorancia, esa Venezuela donde los jefes civiles eran generalitos, eran coroneles que creían dueños del mundo, donde no había justicia realmente, donde Juan Vicente Gómez administraba el país como si fuese una hacienda y cada uno de estos peones, cada uno de estos jefes civiles, de estos gobernadores y de estos jefes de provincias, ¿no? No eran más que capataces que cuidaban los intereses del maquiavélico andino que había, expatriado a su compadre, a Cipriano Castro, y había tomado a Venezuela como rehén de sus aspiraciones absolutas de poder. Entonces, imaginen a este pobre muchacho que se queda apenas a los 20, 21 años sin universidad, se queda sin hermanos, asesinados a la buena de Dios, una muerte y otro asesinado. Es apresado durante todo un año de su juventud en un calabozo por enfrentarse a una injusticia y además sabe que está condenado a morir solo y despedazándose por la lepra, esa enfermedad incurable que desde los tiempos bíblicos estigmatizó a hombres y mujeres inocentes. Bien parecía ser un poeta maldito, bien parecía estar signado por la tragedia desde el nacimiento, bien parecía que las tormentas del mundo se habían acumulado sobre sí y estaba destinado a sufrir, a padecer, a ser profundamente infeliz. Pero a pesar de que todo parece que está muy mal y que no hay solución para su existencia, al poeta aún le quedan 15 años de vida, los más penosos de su existencia realmente. Y su aislamiento será voluntario durante esos años, en Manicuare, en una playa desolada que se encuentra después de atravesar las salinas de Araya, donde la historia mira al mar desde lo alto, con la misma lejanía que elige el pescador para divisar el cardumen. Qué bella frase esta que acabamos de leer de María Cristina Solaeche, ¿verdad? Y aquí hay una nótica de un intelectual zuliano, de Ramón Alberto Escalante, que dice: un hombre atrapado en una maldición, con el océano infinito y libre frente al mar. Entonces él está atrapado, pero el océano, señores, es su cárcel y su ejemplo. Qué envidia debió sentir este poeta al ver el océano con esa libertad con la que llegaba a las orillas de la playa. También el crítico Víctor Salazar dice: Manicuare es un puñado de mar, un puñado de gente y un puñado de tierra. Entonces, en ese puñado decidió enclaustrarse el poeta Cruz María Salmerón Acosta, para huir de su trágico destino. Allí, frente a esa playa, se refugia el poeta
en una casa construida especialmente para él sobre una pequeña colina a la orilla del mar. Una casita reclusorio de un solo cuarto, con una sencilla cama individual y una tina de cemento para que se bañe cuando la invalidez ya no le permita hacerlo en su océano, ese océano que le pertenecerá profundamente. A partir de entonces, toda su poética está sometida al doloroso marco de su vida, al ámbito de su propio sufrimiento. Es el lugar de su destierro físico y espiritual. Hoy la casa la conservan con esmero los jóvenes del Centro Cultural Cruz Salmerón Acosta, quien vaya allí puede ver la cumbre que el poeta canta desde su lecho de enfermo, y existe un museo en el lugar donde sus padres vivieron. Además, un liceo, una biblioteca, una parroquia, un municipio y unas canciones del cantautor venezolano Alí Primera que llevan su nombre. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una noche cumanesa. Estamos escuchando poemas y la biografía del gran Cruz María Salmerón Acosta, el solitario de la cima de Manicuare, este maravilloso poeta venezolano que todos deberíamos conocer. Estamos echando mano a unas notas de María Cristina Solaeche Galera, de su serie de poesía venezolana dispersa y permanente, y también de algunos otros textos literarios y de críticos que nos permiten reorientarnos y saber más sobre la vida de este maravilloso poeta. Les decía un poco la trascendencia de Cruz Salmerón Acosta y esa hermosa canción, la canción cumanesa de Alí Primera, y ahora vamos a seguir hablando sobre los logros de este poeta que, pese a sus enormes sufrimientos físicos, a su padecimiento de la lepra y a ese brutal aislamiento al cual se sometió, y a su dolorosa y agobiante soledad, el poeta logró afrontar con resignación su desolada realidad, glorificando en vida la desintegración del cuerpo, cincelando el patrimonio de la muerte como una lápida en sus poemas. Qué maravillosa prosa tiene María Cristina Solaeche. Se apasiona Cruz Salmerón Acosta en los arpegios poéticos de su maestro Rubén Darío, el gran poeta latinoamericano, poeta además modernista, ¿no? El padre del modernismo, y también se ve influenciado por José Martí, el gran premodernista cubano, los sonetos de Villa Espesa y de Valle Inclán,
estos dos grandes maestros españoles, la poesía nocturnal de Silva, de ese gran poeta colombiano, y admira a los grandes estilistas de la literatura como Rodó, Díaz Rodríguez y D'Annunzio. En el año 1923, cuando Cruz María Salmerón Acosta tiene 31 años, bueno, otro poeta cumanés, el laureado Andrés Eloy Blanco, regresa triunfal a Venezuela con su canto a España, entrando al Golfo de Cariaco en un buque que lo trae desde Madrid. Cruz Salmerón, desde su aislada ribera, le declama en voz alta y agotada por los esfuerzos en la lucha del cuerpo contra la enfermedad, su poema Bienvenida, y se lo envía con un pescador de la localidad. El poema, un fragmento de este poema, dice lo siguiente: desde mi sombrío y eterno retiro, esta tarde el buque donde viajas miro, y sufro mirándote ante mí pasar, pues quiero y no logro dar unas palmadas con mis dolorosas manos mutiladas que ya ni la pluma pueden empuñar. La lepra es una de las enfermedades más horrorosas y contagiosas que cualquier hombre o mujer pueda padecer. Se conforman unas llagas terribles que van carcomiendo la piel, y es muy común perder las extremidades en estas dolorosas faenas en el cual el cuerpo parece pudrirse mientras uno aún está con vida. Imaginen todo lo que sufrió este poeta. No es más que un solitario generacional en la literatura. Es un admirador ferviente de la poesía medieval y de la renacentista castellana. Todo esto influencia, ¿no?, el estilo al mismo tiempo ligero, dócil, transparente de Cruz Salmerón Acosta, pero también clásico y reminiscente. Por ello es de esperarse que su creación literaria no posea las características determinantes del movimiento modernista que ya se inicia en Venezuela para esa época, tales como renovación métrica, léxico de efecto exotista, referencias a culturas lejanas, neologismos y la maravillosa orfebrería de la metáfora. Su poesía se enmarca en Venezuela, en la etapa de la transición del clásico a la modernidad o al modernismo. Sus características son la sencillez, con dimensiones místicas en la palabra, recrea la belleza sonora de las antiguas tradiciones rítmicas en el verso, la religiosidad y el imaginario medieval, la ingenuidad, la candidez y el hiperbatón, tan característicos de los periodos cortesanos de la literatura española del siglo XV y del barroco, trastueca el orden normal de la frase, con encabalgamientos frecuentes, cortando la frase final inacabada con un verso y continuándola en el siguiente, al estilo de Góngora, ¿no? Todas estas herencias de la poesía del medioevo y del clasicismo renacentista. Sin duda, la poesía, el estilo del gran Cruz Salmerón Acosta posee muchísima claridad, plasticidad espontánea de las imágenes y fluidez del numen en el lírico estuche del soneto. Tiene su poesía un predominio de conceptos como tormento, esperanza, amor, pesimismo y muerte. Lo acercan tardíamente con el romanticismo venezolano, estos términos, y siempre con la búsqueda religiosa como centro. Y esto una forma también de exorcizar sus demonios, ¿no?, en esa profunda soledad en que habitó. Un dolor sin agresividad, sin ironía, sin rebeldía y sin reproche. Qué manera de entregarse al sufrimiento, ¿verdad? Un dolor que se asoma a los prerrafaelistas, nos dice María Cristina Solaeche Galera, y nos recuerda
este anónimo verso español del siglo XVI que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La sencillez de sus epítetos. Esos epítetos como recursos literarios, se lo aclaro un poco, son palabras que se utilizan para definir poéticamente algunos elementos con descripciones preestablecidas y repetitivas. Entonces, la sencillez de sus epítetos: claro cielo, dulce madre, eterna mujer, fresca hierba, divina belleza, oscura noche, blanca luna, rosados sonrojos, verde añoranza. Bueno, expresados en su elemental contingencia desvinculada del contingente, convertidos en imágenes espirituales, lo identifican de nuevo con la herencia medieval y la tradición renacentista, en un deseo de entregarse a la suprema voluntad. Claro, esto de este dolor tan profundo nos recuerda sin duda a Santa Teresa de Jesús o al gran San Juan, ¿no? San Juan, que hablan de esos poemas donde no se puede sufrir más que el gozo de saber que al morir irás a encontrarte con tu Dios. San Juan de la Cruz. Bueno, dice María Cristina Solaeche en este maravilloso ensayo que estamos leyendo, nos dice que las ráfagas de idealismo sobrevuelan en ruiseñores, alondras, cisnes, aves muy difícilmente vistos en Manicuare. Bueno, allí está presente los elementos del modernismo, ¿no? Y compartiendo con Rubén Darío sus solitarios árboles, su océano, sus colinas, tan vívidas en su existencia, revistiéndolos en una animiosidad interior. Pensemos que Rubén Darío era un poeta que cantaba al pavo real, por ejemplo, y sus colores y sus estructuras hasta mozárabes, ¿no? Esos colores de las plumas. Aquí un fragmento de otro poema, de un poema que se titula Desolación espiritual. Nos dice: quiero cantar a tanta poesía que habla a los ojos y a la mente encanta, pero la alondra de la musa mía, aún sin querer, solloza cuando canta. Qué maravillosa arte poética, ¿no? Es decir, esto de, pero la alondra de la musa mía, aún sin querer, solloza cuando canta. Un hombre muy triste, y una vida tan trágica que sin duda nos deja mucho que decir y que desear. Quisiéramos poder haberlo ayudado, ¿verdad? Pero para el solitario de Manicuare, de esa cima de Manicuare, la esencia, la fuente secreta de la vida, su grial, está en la mirada de la amada. Y cuando para ella escribe, bueno, es un rezo casi para invocarla. La mujer amada, inspiradora de ensueños, su corazón como emblema de sentimientos. Este fragmento que les voy a leer ahora es de un poema que se titula Mirada Fatal. Disfruten verdaderamente de este estupendo texto. Miróme ayer una mujer hermosa, y su presencia me causó tortura. Vi la herida más honda y dolorosa que he sufrido en mi vida de amargura. Y hoy tengo el corazón más adolorido de vivir vanamente deseando sufrir de nuevo la mortal tortura de ser visto otra vez por la hermosura
que con mirarme ayer me dejó herido y con no mirarme hoy me está matando. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento de nuestro programa esta noche, dedicado al poeta Cruz Salmerón Acosta, el solitario de la cima de Manicuare. Mire, escribir poesía para Cruz Salmerón Acosta es anhelar amor, orar, arrodillarse, pedir perdón, dejar de preguntarse el por qué, retumbando su voz entre las piedras, el papel, la orilla del mar, y bueno, esa frontera del mundo, ¿no?, que él mismo se impuso para poder estar libre en el medio de su enfermedad, terrible enfermedad. Su obra cumbre y más conocida le basta para inmortalizarlo, según nos dice María Cristina Solaeche, y es el soneto Azul, que me voy a dar el gusto de leérselos y después de compartir a un artista venezolano, a un fotógrafo venezolano llamado Luis Gerardo González Brusual, quien hizo una versión musical de este maravilloso poema. Entonces, a continuación mi versión de este maravilloso poema Azul, y después la versión musical de Luis Gerardo González Brusual. Azul. Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, y azul de ese gran mar que me consuela, mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, azul triste de los líricos ensueños, que me calman los íntimos hastíos. Solo me angustias cuando sufro antojos de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. Azul de aquella cumbre tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, azul de este gran mar que me consuela, mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, triste azul de los líricos ensueños que no calman mis hastíos, solo angustia cuando sufro antojo de besar el azul de aquellos ojos
que nunca más contemplarán los míos. Qué maravillosa versión hemos conseguido en el internet y agradecemos mucho a este creador que se ha tomado el tiempo de musicalizar uno de los poemas del gran Cruz Salmerón Acosta. No hay cabida en la poesía de Cruz Salmerón Acosta para el tiempo vertiginoso, el espacio limitante, las desolaciones o desazones de la pasión. En ella es el aquí, sin cuestionamientos complejos, y el allí, la vida no vida y la muerte no muerte. Todo en totalidad es la creación poética para Cruz Salmerón. El poeta Cruz María Salmerón Acosta yace, siempre yace en su templo interior, envolviendo su limitadísimo mundo con mirada agónica y su idealismo con evasión, en la búsqueda de una imagen única de su divinidad. El crítico Juan Santalla dice: se le estaba cayendo la carne a pedazos y el alma a versos. Durante el mes de julio del año 1929, Manicuare sufre los estragos de una fuerte sequía. El ardiente sol castiga las polvorientas casas de las arenosas calles, los árboles y sus pájaros. Dice el poeta en el poema Desolación Espiritual: nací del mar en infeliz ribera, y esta aflicción que mi alma desespera, cuando empiezo a rimar lo que he vivido, me hace pensar, por el sufrir inquieto, que acaso llevo en mi interior secreto el paisaje del suelo en que he nacido. Al poeta lacerado, que desgarra por primera vez en su poema Desolación Espiritual toda la dignidad de su rebeldía contenida, asfixiada por la enfermedad y su mística resignación, le escribe Julio Hernández lo siguiente: soy hombre porque soy libre porque he decidido someterme al rigor de un dolor interminable. El 30 de julio del año 1929, con apenas 37 años, en Manicuare, Cruz María Salmerón Acosta se confunde con aquel al que tantas veces le cantara, el azul de su mar. Y ese día llueve en Manicuare. El recuerdo de aquella lluvia aún permanece en esa tierra, en los recuerdos de los más ancianos y en quienes anhelan preservar la memoria del poeta. Un fragmento de su poema La canción recóndita nos dice: mas no habré de cantarte, el sufrimiento obliga a que mi alma el verso guarde. Hoy me siento tan triste y tan cobarde que ya ni quiero echar mi canto al viento. Una recopilación de toda su obra lírica, sus sonetos, Fuente de amargura, con prefacio del profesor Dionisio López Orihuela, se publicó por primera vez en 1952 en el volumen número 6 de ediciones gratuitas por la línea aeropostal venezolana. La vida del poeta Cruz María Salmerón Acosta se ve recreada en un largometraje de ficción titulado La Casa de Agua, del director caroreño Jacobo Penso, que bueno, Jacobo también falleció recientemente. Yo creo que es importante reencontrarnos con figuras como Cruz Salmerón Acosta y sin duda conocer más de su vida, porque hombres sacrificados y poetas dolidos como este son la esencia de una mitología literaria que nosotros debemos reconstruir, construir, reconocer y hacer nuestra cada día. Ahora escucharemos una versión bastante interesante de este mismo poema, de Azul. Esta oportunidad incluida en el disco Blues del Sur,
un CD editado en el año 2016, grabado en Chachopo, estado Mérida, y en Maracaibo, estado Zulia. La voz y el bajo de esta interpretación de Azul es del artista José Antonio Gil. El guitarrista es Gabriel Torres, de cuyo canal de YouTube hemos obtenido esta grabación, y también está su voz allí. Y Mauro Berton es el baterista. Este disco cuenta, y esta canción cuenta con el apoyo de la armónica en Eduardo Soto y el saxo tenor del gran Ángel Bigotera, quien también ha fallecido recientemente. Este es un disco muy interesante, una producción por demás, que ustedes podrían buscar este canal de Gabriel Torres y escuchar varias de estas interpretaciones musicales muy inteligentes que ellos tienen allí. La ilustración es de Fernando Acián y el diseño de Juan Barabo. Todos estos datos los estamos obteniendo de su canal de YouTube, y espero que ustedes puedan disfrutar de esta canción tanto como lo he disfrutado yo. Este blues interesantísimo llamado Azul, ¿no? Inspirado en el poema Azul de Cruz Salmerón Acosta. Me gustaría saber, antes de terminar este programa, sus impresiones. Por favor, saber qué piensan de este poeta maravilloso, Cruz Salmerón Acosta. Que nos dejen, por favor, sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Son los espacios que tenemos para encontrarnos. También me gustaría muchísimo tener su feedback, saber si conocían a Cruz Salmerón Acosta y qué otro poeta o qué otro escritor venezolano les gustaría que trajéramos aquí a nuestro programa en el futuro próximo. Les recuerdo que estamos con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Me toca despedirme, será hasta el día de mañana, pero no sin antes recordarles, pedirles, suplicarles que sean felices, que lean poesía. Y ahora sí, los dejo con este maravilloso trío Blues del Sur y su disco Blues del Sur, donde cantan este maravilloso poema Azul de Cruz Salmerón Acosta, y la música compuesta por José Antonio Gil. Tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul, que del azul del cielo emana. Y azul, este gran mar que me consuela.
Solo me angustias cuando me vienen antojos de besar el azul de aquellos ojos. Nunca más contemplarán los míos. El azul de aquellos ojos. Nunca más contemplarán los míos. Nunca más contemplarán los míos. Que nunca más contemplarán los míos.